Hermanos míos, hermanas queridas, hoy quiero hablarles con el corazón en la mano, con esa urgencia que siente un padre cuando ve a sus hijos caminando al borde del abismo. ¿Cuántas noches he pasado en vela, orando por ustedes, sintiendo en mi pecho el peso de sus angustias, de sus soledades, de esos silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra? Sé que muchos de ustedes están aquí porque algo dentro de ustedes duele, porque hay una herida que no cierra, porque sienten que han perdido el rumbo y la oscuridad parece más real que la luz. Déjenme decirles algo con toda la fuerza de mi alma: no están solos, jamás han estado solos. Y lo que voy a compartirles hoy no es solo una oración, es una llave que puede abrir las puertas del cielo en su vida. Una oración que la misma Madre de Dios ha inspirado a los corazones más fieles a lo largo de los siglos. Una oración secreta que ha obrado milagros cuando todo parecía perdido. El 8 de diciembre, hermanos míos, no es una fecha cualquiera en el calendario litúrgico. Es el día en que la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción de María, ese misterio glorioso que nos revela que Dios, desde toda la eternidad, preparó para su Hijo una madre sin mancha de pecado original. Pero déjenme decirles algo que quizás nunca nadie les ha dicho con esta claridad. Este dogma no es solo una verdad teológica para memorizarla en el catecismo. Es una proclamación de guerra contra las fuerzas del mal que quieren destruir su vida. Cuando celebramos la Inmaculada Concepción, estamos reconociendo que existe en este mundo caído, en este valle de lágrimas, una criatura que aplastó la cabeza de la serpiente, que nunca conoció la esclavitud del pecado, que es pura, inmaculada, llena de gracia desde el primer instante de su existencia. Y esta madre, hermanos, esta mujer vestida de sol que describe el Apocalipsis, quiere ser también su madre, quiere cubrirlos con su manto, quiere interceder por ustedes ante su Hijo con esa autoridad que solo una madre tiene ante su Hijo amado. ¿Saben cuántas personas he visto transformadas por la intercesión de la Virgen María? ¿Cuántos matrimonios al borde del divorcio he visto reconciliarse? ¿Cuántos adictos he visto liberados de cadenas que parecían eternas? ¿Cuántos enfermos desahuciados he visto recuperar la salud cuando los médicos ya no tenían respuestas? Y en todos, absolutamente todos esos casos había algo en común: una devoción profunda, sincera, perseverante a la Madre de Dios. No estoy hablando de superstición, hermanos, no estoy hablando de magia barata ni de recetas mágicas. Estoy hablando de fe, de esa fe que mueve montañas, de esa confianza absoluta en que Dios escucha las súplicas que le presentamos por intercesión de su Madre Santísima. Y créanme cuando les digo esto, María nunca, jamás ha defraudado a quien la invoca con corazón sincero. Ella es la mediadora de todas las gracias, como nos enseñan los santos y los papas. Todo lo que Dios quiere darnos pasa por las manos inmaculadas de María. Hoy voy a revelarles una oración que considero un tesoro escondido de nuestra tradición católica. Es una oración que he rezado en los momentos más oscuros de mi ministerio, cuando he sentido el peso del mal con tal intensidad que parecía aplastarme. Es una oración que he enseñado a personas desesperadas, a matrimonios destruidos, a jóvenes perdidos en las drogas y el alcohol, a padres angustiados por sus hijos descarriados, y les digo con toda la autoridad que me dan mis años de sacerdocio, esta oración obra milagros. Pero atención, hermanos, escúchenme bien. No obra milagros por la magia de las palabras, sino por la fe con que la pronunciamos, por la confianza con que nos arrojamos en los brazos de nuestra Madre Celestial. Esta oración secreta que ha pasado de generación en generación entre los devotos más fervorosos de María es un clamor del alma, un grito de auxilio que atraviesa los cielos y llega directamente al corazón de aquella que Dios constituyó como reina del universo y madre de todos los vivientes. Pero antes de darles esta oración necesito que comprendan algo fundamental. La verdadera devoción a María no consiste en repetir palabras bonitas ni en encender velas mecánicamente. La verdadera devoción mariana exige conversión. Exige que estemos dispuestos a cambiar de vida, a renunciar al pecado, a buscar la santidad con toda seriedad. María es la Inmaculada, la que nunca conoció el pecado y por eso mismo es incompatible con el pecado. No podemos pedirle favores a la Madre de Dios mientras vivimos deliberadamente en el pecado grave, mientras nos revolcamos en vicios que ofenden a su Hijo. Eso sería una burla, una hipocresía que el cielo no tolerará. Por eso, hermanos, antes de enseñarles esta oración, les ruego, les suplico con toda mi alma, examinen su conciencia, confiesen sus pecados, reconcíliense con Dios. Solo entonces, con el alma limpia y el corazón dispuesto, podrán experimentar el poder de esta oración que hoy pongo en sus manos como el tesoro más precioso que puedo ofrecerles.
Déjenme llevarlos por un momento a los orígenes de esta devoción a la Inmaculada Concepción. Desde los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia intuían que María tenía que ser absolutamente pura, totalmente santa, para poder concebir en su seno al Hijo de Dios. San Agustín, ese gigante del pensamiento cristiano, escribió que cuando se habla de pecado, María debe quedar fuera de toda discusión por respeto al Señor. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, reflexionó profundamente sobre la santidad de María desde su concepción. Y aunque el dogma no fue proclamado oficialmente hasta el año 1854 por el Papa Pío IX, la Iglesia siempre creyó en esta verdad, siempre la vivió en su liturgia, en su piedad, en su corazón. Es más, hermanos, solo 4 años después de la proclamación del dogma, en 1858, la Virgen María se apareció en Lourdes a una niña humilde llamada Bernardita, y cuando le preguntaron quién era, ella respondió en el dialecto local: yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Se dan cuenta de la maravilla? El cielo confirmó lo que la Iglesia había proclamado. Esta verdad dogmática no es un adorno teológico, hermanos míos, es un fundamento de nuestra fe que tiene consecuencias prácticas inmensas en nuestra vida espiritual. Si María es la Inmaculada, significa que el pecado no tiene poder sobre ella, que Satanás tiembla ante su presencia, que ella es el terror de los demonios, como la llama la letanía lauretana. Y por eso mismo, cuando nos ponemos bajo su protección, cuando la invocamos como madre, cuando nos consagramos a su corazón inmaculado, estamos construyendo una fortaleza espiritual que ninguna fuerza del infierno puede penetrar. He visto con mis propios ojos personas atormentadas por el demonio encontrar paz inmediata al invocar a la Virgen María. He presenciado liberaciones espirituales donde el simple rezo del rosario, acompañado de una fe sincera, ha puesto en fuga a legiones de espíritus malignos. No estoy exagerando, hermanos, no estoy fantaseando. Esto es la realidad espiritual que muchos prefieren ignorar, pero que sigue siendo verdadera. Estamos en medio de una guerra espiritual y María es nuestra gran aliada, nuestra generala, nuestra protectora. Pero la Inmaculada Concepción de María no solo nos habla de su pureza, también nos habla de la misericordia infinita de Dios hacia nosotros. Porque Dios, conociendo nuestra debilidad, sabiendo que somos frágiles, que caemos una y otra vez en el pecado, nos dio una madre que nos comprende, que no nos juzga con dureza, que siempre está dispuesta a levantarnos cuando caemos. María conoce la condición humana porque ella misma fue humana, aunque sin pecado. Ella experimentó las tentaciones, las pruebas, los sufrimientos de esta vida. Estuvo al pie de la cruz viendo morir a su hijo en el tormento más atroz. Sintió en su corazón de madre la espada de dolor que profetizó Simeón. Por eso, hermanos, cuando acudimos a ella con nuestras miserias, con nuestras vergüenzas, con nuestros fracasos, no encontramos una jueza severa, sino una madre compasiva que extiende sus brazos para acogernos, que nos mira con ojos de ternura infinita, que intercede por nosotros ante su Hijo con lágrimas de amor maternal. Recuerdo el caso de una mujer que vino a verme hace algunos años destrozada por el remordimiento. Había abortado 2 veces en su juventud y ahora, en su madurez, el peso de esa culpa la estaba destruyendo. No podía dormir, no podía vivir en paz, se sentía condenada, indigna del perdón de Dios. Le hablé del amor misericordioso del Padre, de la sangre redentora de Cristo, pero nada parecía penetrar en su corazón atormentado. Hasta que un día le sugerí que se consagrara al corazón inmaculado de María, que le pidiera a la Madre de Dios que intercediera por ella, que la ayudara a aceptar el perdón que Dios ya le había concedido en el sacramento de la confesión. Hermanos, esa mujer experimentó una transformación que solo puedo describir como un milagro de la gracia. María, la madre que nunca rechaza a un hijo arrepentido, tocó su corazón con tal ternura que finalmente pudo perdonarse a sí misma. Pudo aceptar que Dios la había perdonado completamente. Pudo volver a vivir con esperanza y alegría. Hoy esa mujer es una de las catequistas más comprometidas de mi parroquia, dedicada a ayudar a otras mujeres que sufren el trauma del aborto. ¿Ven, hermanos? Este es el poder de la intercesión de la Inmaculada. Ella no vino para condenar, sino para salvar, para sanar, para restaurar. Y lo que hizo por aquella mujer, lo quiere hacer por cada uno de ustedes. No importa cuán grande sea su pecado, no importa cuántas veces hayan caído, no importa cuán lejos sientan que se han alejado de Dios, María, la Madre de la Misericordia, está esperando que ustedes den un paso hacia ella, que extiendan la mano como un niño perdido que busca a su madre en medio de la oscuridad.
Y cuando lo hagan, cuando pronuncien su nombre con fe, cuando le abran su corazón con sinceridad, experimentarán lo que han experimentado millones de católicos a lo largo de los siglos, que María nunca abandona a sus hijos, que su intercesión es poderosa, que por ella fluyen todas las gracias que necesitamos para nuestra salvación. Pero necesito que me prometan algo, que no vendrán a ella con hipocresía, que no le pedirán favores mientras siguen aferrados a sus vicios, que harán el esfuerzo sincero de cambiar de vida, de buscar la santidad, de vivir en gracia de Dios. Ahora quiero que reflexionemos juntos sobre el significado profundo de la palabra inmaculada. En latín, inmaculada significa sin mancha, absolutamente pura, libre de todo defecto moral. Es una palabra que expresa perfección, totalidad, plenitud de gracia. Cuando decimos que María es la Inmaculada Concepción, estamos diciendo que desde el primer instante de su existencia, desde el momento en que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana, Dios la preservó del pecado original que mancha a todos los demás seres humanos. ¿Y por qué hizo Dios esto? Porque María estaba destinada a ser el templo viviente del Espíritu Santo, el sagrario donde se gestaría el Verbo encarnado, la nueva arca de la alianza que llevaría en su seno al mismo Dios hecho hombre. Era necesario, hermanos, era conveniente, era justo que la Madre de Dios fuera totalmente pura, sin ninguna sombra de pecado que pudiera empañar su dignidad como Madre del Redentor. Pero esta doctrina de la Inmaculada Concepción tiene una consecuencia práctica para nosotros que es absolutamente revolucionaria. Nos muestra que la gracia de Dios es más fuerte que el pecado, que Dios puede preservar a alguien del pecado antes de que lo cometa, que la victoria sobre el mal es posible. Vivimos en un mundo que nos dice constantemente que el pecado es inevitable, que la corrupción es parte de la naturaleza humana, que no hay escapatoria de nuestros vicios y debilidades. Y entonces viene María la Inmaculada y nos grita con su sola existencia: no, el pecado no es invencible, la gracia de Dios es más poderosa, es posible vivir en santidad. María es la demostración viviente de que lo que Dios propone al ser humano no es imposible, no es una utopía inalcanzable. Si ella pudo vivir sin pecado, si ella pudo responder a Dios con un sí perfecto y sostenido durante toda su vida, es porque la gracia de Dios capacita, fortalece, transforma. Ahora bien, hermanos, alguien podría objetar: pero María fue preservada del pecado original por un privilegio especial de Dios. Nosotros sí cargamos con esa herida del pecado de Adán. ¿Cómo podemos compararnos con ella? Es verdad, tenemos razón en reconocer nuestra fragilidad. Pero escúchenme bien, aunque nosotros no fuimos preservados del pecado original como María, sí fuimos redimidos del pecado por el bautismo, sí hemos recibido la gracia santificante que nos hace hijos de Dios, sí tenemos acceso a los sacramentos que nos comunican la vida divina, especialmente la Eucaristía y la confesión. Y más aún, tenemos como madre espiritual a la misma María Inmaculada, quien nos obtiene de su Hijo las gracias que necesitamos para vivir en santidad. Por eso, hermanos, no tenemos excusa. No podemos usar nuestra fragilidad como pretexto para seguir pecando. María nos muestra el camino, nos tiende la mano, nos impulsa hacia la santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Déjenme contarles algo que me sucedió hace muchos años, cuando era un joven sacerdote recién ordenado. Me enviaron a una parroquia muy pobre en la periferia de la ciudad, donde abundaban todos los males sociales que puedan imaginar: pobreza extrema, violencia, drogadicción, desintegración familiar. Los primeros meses fueron durísimos. Yo llegaba con mi idealismo juvenil, con mis bonitas homilías preparadas con esmero, y me encontraba con una realidad que me superaba completamente. Las personas sufrían, los niños crecían sin futuro, las familias se destruían, y yo me sentía impotente, inadecuado, frustrado. Una noche, después de un día particularmente difícil en el que había tenido que dar la unción de los enfermos a un joven de apenas 20 años que moría por sobredosis, me arrodillé ante la imagen de la Virgen María en la iglesia vacía y lloré como un niño. Le dije a María: Madre, no puedo solo, esto me supera, ayúdame. Y hermanos, no estoy inventando cuando les digo que sentí una paz tan profunda, tan real, tan palpable, que supe sin ninguna duda que no estaba solo, que María estaba conmigo, que ella me daría la fuerza que me faltaba. Desde aquella noche tomé la decisión de consagrar toda mi actividad pastoral a la Virgen María, de pedirle que ella fuera la verdadera pastora de aquella grey abandonada y que yo fuera solo su instrumento. Comencé a enseñar el rosario con verdadera pasión, organicé grupos de oración marianos, promoví la devoción al corazón inmaculado de María y, hermanos,
Lo que sucedió en los meses y años siguientes solo puedo describirlo como una transformación milagrosa de aquella comunidad. Familias que estaban destruidas se reconciliaron, adictos que parecían casos perdidos se recuperaron, jóvenes que estaban en las pandillas encontraron un camino de vida. No estoy diciendo que todos los problemas se resolvieron mágicamente, pero sí puedo testificar que donde María entra, entra la luz, entra la esperanza, entra la gracia transformadora de Dios. Aquella experiencia marcó profundamente mi sacerdocio y me confirmó en algo que había aprendido en el seminario, pero que ahora vivía en carne propia. Nunca iremos a Jesús sin María. Nunca llegaremos al Hijo sin la Madre. Pero déjenme ser muy claro en algo porque a veces hay malentendidos sobre la devoción mariana. María no es una diosa, no es una cuarta persona de la Santísima Trinidad, no tiene poder propio independiente de Dios. María es una criatura, aunque la más excelsa de todas las criaturas. Todo lo que María tiene, todo lo que María es, todo lo que María puede hacer, lo tiene, lo es y lo puede hacer por pura gracia de Dios. Cuando veneramos a María, cuando le rezamos, cuando le pedimos su intercesión, no estamos adorándola como adoramos a Dios. La adoración, el culto de latría, como lo llamamos en teología, es solo para Dios. A María le rendimos un culto de hiperdulía, de veneración especial, que reconoce su dignidad única como Madre de Dios, pero que siempre está ordenado a glorificar a Dios mismo, fuente de toda santidad. Como dice bellísimamente la liturgia, por María, con María y en María vamos a Jesús. María nunca nos aparta de su Hijo, al contrario, nos conduce hacia Él con amor de madre. Esta comprensión correcta de la devoción mariana es fundamental, hermanos, porque si no la tenemos clara, corremos el riesgo de caer en supersticiones o prácticas que no son auténticamente católicas. He visto a lo largo de mi ministerio muchas desviaciones en la piedad popular, personas que tratan a la Virgen como si fuera una especie de amuleto mágico, que le rezan mecánicamente esperando favores materiales sin ninguna disposición de conversión, que mezclan la fe católica con prácticas esotéricas o supersticiosas. Todo eso es una deformación, una caricatura de la verdadera devoción mariana que nos enseña la Iglesia. La auténtica devoción a María nos lleva siempre a la conversión, a la vida sacramental, a la oración profunda, a la caridad efectiva con los hermanos. Si alguien dice que es muy devoto de la Virgen, pero vive en pecado grave, si no se confiesa, si no va a misa, si no practica las obras de misericordia, esa no es verdadera devoción mariana. Es una ilusión, es autoengaño. Hermanos, ¿sienten que hasta ahora les he preparado el corazón para lo que viene? ¿Perciben que hay algo más profundo, algo más poderoso que quiero revelarles? Porque todo lo que les he dicho hasta este momento es apenas el fundamento, la preparación del terreno donde voy a sembrar la semilla más preciosa. Quédense conmigo, no se vayan, porque lo que voy a compartirles en los próximos minutos puede cambiar literalmente el rumbo de su vida. He visto demasiados milagros, he sido testigo de demasiadas conversiones asombrosas para dudar un segundo del poder de lo que voy a revelarles. Pero necesito que me escuchen con fe, con el corazón abierto, con disposición de poner en práctica lo que van a aprender. ¿Están listos? ¿Están dispuestos a dar este paso de fe? Entonces respiren profundo y acompáñenme en este camino hacia el corazón inmaculado de María. Quiero hablarles ahora de lo que significa el 8 de diciembre en la economía de la salvación. No es casualidad que Dios haya querido que este misterio de la Inmaculada Concepción se celebre precisamente en diciembre, ese mes que nos prepara para la Navidad, para la venida del Salvador. Es como si la liturgia nos dijera, antes de contemplar el misterio del Verbo que se hace carne, antes de arrodillarnos ante el pesebre de Belén, contemplemos primero a aquella que fue elegida para ser el templo donde se obraría este prodigio inefable. El 8 de diciembre nos prepara para el 25 de diciembre. La Inmaculada Concepción de María nos dispone para la encarnación del Hijo de Dios. Y hermanos, esta es una enseñanza práctica importantísima para nuestra vida espiritual. Si queremos que Jesús nazca de verdad en nuestro corazón, si queremos experimentar la gracia transformadora de la Navidad, necesitamos primero purificar nuestro corazón, necesitamos dejar que María nos prepare, que nos limpie, que nos disponga como ella misma se dispuso para acoger al Salvador. Cada año cuando llega el 8 de diciembre, yo recomiendo a todos mis feligreses que hagan un ejercicio espiritual muy concreto, que le pidan a la Virgen Inmaculada que los purifique, que quite de su corazón todo lo que no es de Dios, que los prepare para recibir dignamente a su Hijo en la Navidad que se aproxima. Es un momento de gracia especial, hermanos, un tiempo propicio para la conversión, para la renovación espiritual. Y la oración que voy a enseñarles es perfecta para este propósito.
porque es una oración que invoca la pureza de María para que cubra nuestra impureza, que invoca su luz para que disipe nuestras tinieblas, que invoca su intercesión poderosa para que alcancemos las gracias de conversión y santidad que tanto necesitamos. Durante los días que van del 8 al 25 de diciembre, tenemos 17 días de preparación. Qué tiempo tan precioso, qué oportunidad tan maravillosa para transformar nuestra vida. Pero la celebración del 8 de diciembre no es solo una fecha en el calendario litúrgico, hermanos, es también una afirmación contra el espíritu de este mundo que niega el pecado, que niega la posibilidad de la pureza, que se burla de la virginidad y la castidad. Vivimos en una época que ha perdido completamente el sentido del pecado, que llama bien al mal y mal al bien, que presenta como liberación lo que en realidad es esclavitud. Y en medio de esta confusión moral absoluta, la Iglesia nos presenta a María Inmaculada como un signo de contradicción, como un estandarte de pureza que desafía todas las mentiras de la cultura contemporánea. María nos dice que es posible vivir en pureza, que es posible decir no al pecado, que es posible consagrar toda la vida a Dios en virginidad fecunda. Y esta es una proclamación profética, hermanos. Un grito que el mundo necesita escuchar, aunque no quiera oírlo. He visto tanto sufrimiento causado por la revolución sexual, por la banalización de la sexualidad, por la pornografía, por las relaciones sin compromiso. He confesado a miles de personas destrozadas por haber seguido las mentiras de este mundo que promete felicidad en el placer sin límites y entrega solo vacío, soledad y desesperación. Y cada vez que veo este panorama desolador, pienso en María, en su pureza, en su integridad, en su capacidad de amar de verdad porque se entregó completamente a Dios. Hermanos, la Inmaculada Concepción es la respuesta de Dios a la crisis moral de nuestro tiempo. Es una invitación a redescubrir la belleza de la pureza, la alegría de vivir en gracia de Dios, la felicidad verdadera que solo se encuentra en la comunión con el Creador. Y cuando nosotros vivimos según este ideal, cuando nos esforzamos por imitar la pureza de María según nuestra vocación particular, nos convertimos también nosotros en signos de contradicción, en testimonios vivientes de que otro mundo es posible, de que la santidad no es un sueño imposible, sino una realidad alcanzable por la gracia. Recuerdo especialmente un caso que me marcó profundamente. Un joven universitario vino a verme completamente esclavizado por la adicción a la pornografía. Llevaba años luchando contra este vicio, había intentado dejarlo 1000 veces sin éxito, se confesaba y volvía a caer, se sentía el ser más miserable del mundo. Me dijo con lágrimas en los ojos: Padre, creo que estoy condenado, creo que no tengo remedio. Hermanos, no puedo contarles todos los detalles de aquel proceso de liberación, pero sí puedo decirles que fue la devoción a la Virgen Inmaculada lo que finalmente quebró las cadenas de aquel joven. Le enseñé a que cada vez que sintiera la tentación, invocara inmediatamente a María Inmaculada, que le pidiera que cubriera sus ojos con su pureza, que pusiera su corazón bajo el manto protector de la Madre de Dios. Al principio le costó. Las caídas seguían ocurriendo, pero poco a poco, con perseverancia, con la gracia de los sacramentos, con el rezo diario del rosario, aquel joven fue experimentando una transformación real. Hoy está casado, tiene una familia hermosa y me ha contado que su matrimonio es feliz precisamente porque aprendió a vivir la pureza, a respetar la sexualidad como el don sagrado que es. Ahora quiero adentrarme en un aspecto que considero crucial para entender la oración que voy a revelarles, el concepto de oración secreta. ¿Qué significa que una oración sea secreta? No significa que sea una fórmula mágica escondida, no significa que solo unos pocos iniciados puedan conocerla. En la tradición católica, cuando hablamos de oraciones secretas o devociones privadas, nos referimos a prácticas piadosas que han surgido en la experiencia espiritual de santos, místicos y almas profundamente unidas a Dios, que luego se han transmitido de persona a persona, de generación a generación, entre aquellos que buscan una vida espiritual más profunda. Son tesoros de la tradición que no están en los libros oficiales de liturgia, pero que forman parte de la riqueza inmensa de la espiritualidad católica. La Iglesia los permite, los tolera, a veces incluso los bendice, siempre que no contengan nada contrario a la fe y a las buenas costumbres. Esta oración particular a la Inmaculada Concepción que voy a compartirles pertenece a esa categoría de devociones privadas que han demostrado a lo largo del tiempo su eficacia espiritual. He podido rastrear sus orígenes a través de antiguos devocionarios del siglo XIX, aunque es probable que sea aún más antigua.
Lo que puedo testificar por experiencia propia es su poder para obtener gracias especiales, conversiones, curaciones espirituales y consuelo en medio de las tribulaciones. La he rezado yo mismo en los momentos más difíciles de mi vida, cuando he tenido que enfrentar situaciones que me superaban completamente, cuando he sentido el peso del mal con tal fuerza que pensaba desfallecer. Y siempre he experimentado la ayuda de María, no siempre de la manera que yo esperaba, pero sí siempre de la manera que realmente necesitaba. Pero hermanos, aquí hay algo importantísimo que necesito que comprendan. No es la fórmula en sí lo que tiene poder, es la fe con que la pronunciamos. Es la disposición del corazón con que nos dirigimos a María. He conocido personas que rezaban oraciones bellísimas con una fe tibia, mecánica, rutinaria, y no experimentaban ningún fruto especial. Y he conocido personas sencillas que con palabras simples, incluso torpes, pero pronunciadas con fe ardiente, con amor sincero, con confianza absoluta en María, han obtenido gracias extraordinarias. ¿Recuerdan lo que dice el Evangelio? Señor, si quieres puedes limpiarme, hágase en mí según tu palabra. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Son oraciones brevísimas, pero llenas de fe, de abandono, de confianza. Y Dios las escucha porque mira el corazón, no cuenta las palabras. Lo mismo sucede con nuestras oraciones a María. Ella escucha el grito de nuestro corazón, no la perfección de nuestras frases. Por eso, antes de darles esta oración, quiero que se preparen interiormente. Quiero que hagan silencio en su alma, que aquieten el ruido de las preocupaciones cotidianas, que se coloquen en presencia de Dios con recogimiento. Si están escuchando esto en su casa, les sugiero que busquen un lugar tranquilo, que apaguen la televisión y los teléfonos, que enciendan quizás una vela ante una imagen de la Virgen María si tienen una. Si están en el coche o en otro lugar donde no pueden hacer esto, no importa, pueden rezar con la misma eficacia, porque Dios y María están en todas partes y escuchan nuestras oraciones donde quiera que las pronunciemos. Lo importante es la actitud interior, es ese volverse hacia Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y si tienen pecados graves en su conciencia, hermanos, les ruego que hagan el propósito firme de confesarse cuanto antes, porque el estado de gracia es fundamental para que nuestras oraciones sean plenamente eficaces. La oración secreta que voy a revelarles tiene una estructura que refleja la teología católica sobre María y su papel en nuestra salvación. Comienza con un reconocimiento de la grandeza de María, de sus privilegios únicos, especialmente el de la Inmaculada Concepción. Luego hace memoria de las promesas de Dios sobre la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Después invoca la intercesión poderosa de María ante su Hijo. Y finalmente presenta nuestras súplicas concretas, tanto espirituales como temporales. Es una oración completa, balanceada, que nos enseña cómo dirigirnos a la Madre de Dios con la reverencia que merece, pero también con la confianza filial que ella misma nos pide. Cuando rezo esta oración, hermanos, siento que estoy pronunciando palabras que han sido rezadas por innumerables católicos antes que yo, que me uno a una cadena de oración que atraviesa los siglos, que formo parte de esa comunión de santos que veneran y aman a la Madre de Dios. ¿Están sintiendo la importancia de lo que estamos compartiendo? ¿Perciben que no es un mensaje más entre tantos, sino que es una llave espiritual que puede abrir puertas que hasta ahora han permanecido cerradas en su vida? Les pido que no tomen esto a la ligera, que no lo escuchen con indiferencia, que no lo dejen pasar como si fuera información sin importancia. Lo que estoy poniéndoles en las manos es un tesoro que he guardado celosamente durante años, que he compartido solo con aquellos que percibía que tenían la madurez espiritual para valorarlo y ponerlo en práctica. Y ahora, movido por el Espíritu Santo, siento que debo compartirlo con todos ustedes, porque sé que entre quienes me escuchan hay almas sedientas de Dios, hay corazones heridos que necesitan sanación, hay personas desesperadas que necesitan un milagro. Y ese milagro, hermanos, puede comenzar hoy si ustedes dan este paso de fe. Antes de pronunciar la oración misma, quiero hacer una aclaración necesaria sobre cómo debe rezarse. Esta no es una oración que se reza una sola vez y ya está. Es una oración para rezar durante una novena, es decir, durante 9 días consecutivos, con perseverancia, con fidelidad, con fe constante. En la tradición católica, las novenas tienen un fundamento bíblico muy claro. Los apóstoles y María permanecieron 9 días en el cenáculo, desde la Ascensión hasta Pentecostés, en oración constante, esperando la venida del Espíritu Santo. Por eso nosotros también hacemos novenas, imitando a aquella primera comunidad cristiana que perseveraba en la oración.
Pero más allá del número 9, lo importante es el espíritu de perseverancia. Jesús mismo nos enseñó que hay que orar siempre sin desanimarse. No podemos pretender que Dios nos conceda lo que pedimos inmediatamente. Tenemos que insistir, perseverar, golpear a la puerta hasta que se nos abra. Les recomiendo que comiencen esta novena el 8 de diciembre, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que es el día más apropiado por razones obvias. Pero si no pueden comenzar ese día, no se preocupen, pueden comenzar cualquier día del año, porque María siempre está disponible para escuchar a sus hijos. Lo importante es que cuando comiencen, se comprometan a rezar la oración completa durante los 9 días, sin saltarse ninguno. Busquen un momento del día que puedan dedicar exclusivamente a esta oración, idealmente el mismo momento cada día, para crear un hábito, una disciplina espiritual. Puede ser por la mañana levantarse, puede ser por la noche antes de dormir, puede ser al mediodía en un momento de descanso. El momento no es lo crucial es la regularidad, la fidelidad, el compromiso de sostener la oración durante los 9 días completos. Y ahora sí, hermanos míos, hermanas queridas, ha llegado el momento de revelarles la oración. Escúchenla primero con atención, permitan que las palabras penetren en su corazón. Después podrán aprenderla de memoria o copiarla o volver a escuchar este video tantas veces como sea necesario hasta que la tengan grabada en su mente y en su corazón. La oración dice así: Oh María Inmaculada, Virgen purísima concebida sin pecado, Madre de mi Señor Jesucristo y Madre mía, a ti acudo en esta hora de necesidad, confiando plenamente en tu intercesión poderosa. Tú que fuiste preservada de toda mancha de pecado desde el primer instante de tu concepción, tú que aplastaste la cabeza de la serpiente infernal, tú que eres el terror de los demonios y la esperanza de los pecadores, mírame con ojos de misericordia en esta tribulación que me agobia. Madre amadísima, conozco mis pecados, reconozco mi indignidad, sé que no merezco las gracias que vengo a pedirte, pero también sé que tu corazón inmaculado jamás rechaza a un hijo que acude a ti con sinceridad. Por eso me atrevo a presentarme ante ti tal como soy, con todas mis miserias, con todas mis debilidades, con todas mis heridas. Cúbreme con tu manto protector, intercede por mí ante tu Hijo Jesús. Alcánzame las gracias que necesito para mi conversión y santificación. Especialmente te pido esta gracia que tanto anhelo y presento ahora a tu corazón maternal. Aquí cada persona debe hacer su petición concreta, expresándola con palabras propias, desde lo más profundo del corazón. Virgen Inmaculada, si lo que te pido conviene para mi salvación eterna y para la gloria de Dios, concédemelo por tu poderosa intercesión. Si no conviene, obtén para mí la gracia de conformarme con la voluntad divina y de aceptar con amor lo que la providencia disponga para mí. Pero sobre todo, Madre mía, alcánzame la gracia de vivir siempre en estado de gracia, de evitar el pecado mortal, de crecer cada día en el amor a tu Hijo Jesús. Ayúdame a imitar tus virtudes, especialmente tu humildad, tu pureza, tu obediencia perfecta a la voluntad de Dios, que yo pueda decir como tú dijiste, hágase en mí según tu palabra. María Inmaculada, Madre del perpetuo socorro, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, salud de los enfermos, auxilio de los cristianos, no permitas que me aparte de ti y de tu Hijo. En los momentos de tentación, fortaléceme, en los momentos de tribulación, consuélame, en los momentos de oscuridad, ilumíname, en los momentos de duda, afírmame en la fe. Que tu presencia maternal me acompañe todos los días de mi vida, desde ahora hasta la hora de mi muerte, y cuando llegue ese momento definitivo, cuando mi alma deba comparecer ante el tribunal de Dios, sé tú mi abogada, mi defensora, mi intercesora. Presenta a tu Hijo las llagas de mi alma, pero cúbrelas con los méritos infinitos de su pasión redentora. Te consagro en este día todo lo que soy y todo lo que tengo, te consagro mi cuerpo, mi alma, mi inteligencia, mi voluntad, mi memoria, mis afectos, mis proyectos, mis esperanzas. Todo es tuyo, Madre mía, para que tú lo ofrezcas a tu Hijo y Él haga de mí lo que sea de su agrado. No quiero vivir para mí, quiero vivir para Cristo por medio de ti. No quiero buscar mi gloria, quiero buscar la gloria de Dios bajo tu guía maternal. Haz de mí un apóstol de tu Hijo en este mundo que tanto lo necesita. Amén. Hermanos, esta es la oración que miles de católicos han rezado a lo largo de generaciones, obteniendo gracias admirables. Yo mismo puedo testificar de su eficacia. Les pido que la recen con fe, con devoción, con perseverancia durante 9 días. Verán cómo María responde, no tal vez como ustedes esperan, pero sí como realmente necesitan. Recuerden que María es madre
Y una madre sabe mejor que el hijo lo que realmente le conviene. A veces le pedimos cosas que no son buenas para nosotros y María, en su sabiduría maternal, nos da algo mejor. Confíen en ella, abandónense en sus brazos, déjense guiar por su amor, no se arrepentirán de haber dado este paso de fe. La Inmaculada Concepción no defrauda a quien la invoca con corazón sincero. Ahora quiero profundizar en cada parte de esta oración, porque cada frase contiene una riqueza teológica y espiritual que merece ser meditada. Cuando comenzamos diciendo, oh María Inmaculada, Virgen purísima concebida sin pecado, estamos reconociendo el privilegio único que Dios concedió a María. Estamos confesando nuestra fe en el dogma de la Inmaculada Concepción. Y hermanos, este reconocimiento no es un mero formalismo, es fundamental porque estamos acudiendo a María precisamente por lo que ella es. La Inmaculada, la sin mancha, aquella que tiene poder ante Dios porque nunca lo ofendió con el pecado. Si María hubiera sido una mujer común, manchada por el pecado como todos nosotros, su intercesión no tendría la eficacia que tiene. Pero precisamente porque es la Inmaculada, porque es la llena de gracia, su intercesión es poderosísima, irresistible para el corazón de su Hijo. Cuando continuamos diciendo, Madre de mi Señor Jesucristo y Madre mía, estamos confesando la doble maternidad de María. Es Madre de Dios por naturaleza, porque engendró al Hijo de Dios en su seno virginal, y es Madre nuestra por gracia. Porque Jesús nos la dio como madre desde la cruz cuando dijo al discípulo amado, he ahí a tu madre. En ese momento, hermanos, todos los discípulos de Jesús, todos los bautizados, fuimos dados a María como hijos. Por eso podemos llamarla madre con toda verdad, no es un título poético o simbólico, es una realidad espiritual profunda. María es realmente nuestra madre en el orden de la gracia y por lo tanto tiene hacia nosotros todas las solicitudes, todos los cuidados, todo el amor que una madre tiene hacia sus hijos. ¿Se dan cuenta de la maravilla? Tenemos como madre a la Madre de Dios, participamos de la maternidad que María ejerce sobre Jesús. La oración continúa. A ti acudo en esta hora de necesidad, confiando plenamente en tu intercesión poderosa. Aquí estamos expresando el motivo de nuestra oración, la necesidad. Hermanos, todos tenemos necesidades, todos pasamos por momentos difíciles, todos experimentamos situaciones que nos superan. Y es precisamente en esas horas de necesidad cuando María quiere que acudamos a ella con la confianza de un niño que corre hacia su madre cuando tiene miedo o cuando le duele algo. Pero fíjense bien en la expresión, confiando plenamente. No es una confianza tibia, no es una confianza a medias, es una confianza plena, total, absoluta. Esta es la actitud que debemos cultivar. Confiar en María como los apóstoles confiaron en ella en el cenáculo, como los novios confiaron en ella en las bodas de Caná cuando se quedaron sin vino. Después decimos, tú que fuiste preservada de toda mancha de pecado desde el primer instante de tu concepción, tú que aplastaste la cabeza de la serpiente infernal, tú que eres el terror de los demonios y la esperanza de los pecadores. Estamos enumerando los títulos de gloria de María, sus victorias sobre el mal, su poder sobre las fuerzas demoníacas. Hermanos, esto no es poesía, es realidad espiritual. María realmente aplastó la cabeza de la serpiente cuando aceptó ser la madre del Redentor, porque de ella nació Cristo que destruyó el poder del demonio. María realmente es el terror de los demonios, que tiemblan ante su presencia porque saben que ella es la mujer invencible, la que nunca cedió ni un milímetro al pecado. Y precisamente por eso María es la esperanza de los pecadores, porque si el demonio huye de ella, nosotros podemos refugiarnos en ella y estar seguros. Y terminamos este primer párrafo diciendo, mírame con ojos de misericordia en esta tribulación que me agobia. Estamos pidiendo que María pose su mirada maternal sobre nosotros. Una mirada, hermanos, una simple mirada de María puede transformar una vida. Pensemos en Santa Bernardita en Lourdes, la Virgen la miró y aquella niña pobre y enferma fue transformada, se convirtió en santa. Pensemos en San Juan Diego en Guadalupe. La Virgen lo miró con ternura y lo llamó Juanito, el más pequeño de mis hijos. Y aquel indio humilde se convirtió en el portador de la imagen de María para toda América. Cuando pedimos que María nos mire, estamos pidiendo que nos toque con su gracia, que intervenga en nuestra vida, que haga con nosotros lo que ha hecho con tantos otros hijos suyos a lo largo de la historia. El segundo párrafo de la oración es profundamente humilde. Dice, Madre amadísima, conozco mis pecados, reconozco mi indignidad, sé que no merezco las gracias que vengo a pedirte. Hermanos, esta es la actitud correcta para acercarnos a Dios y a María. El reconocimiento de nuestra miseria, de nuestra indignidad. No venimos a exigir
No venimos con derechos, no venimos con méritos propios. Venimos como el publicano del Evangelio que no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo y solo decía, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Esta humildad es esencial. Si vamos a María con soberbia, pensando que merecemos lo que pedimos, pensando que Dios nos debe algo, nuestra oración será estéril. Pero si vamos con humildad, reconociendo que todo es gracia, que todo es don gratuito de Dios, entonces abrimos las compuertas para que la gracia fluya abundantemente en nuestra vida. Pero la oración no se queda en el reconocimiento de nuestra miseria. Continúa diciendo, pero también sé que tu corazón inmaculado jamás rechaza a un hijo que acude a ti con sinceridad. Aquí está la otra cara de la moneda, la confianza en la bondad de María. Sí somos pecadores, sí somos indignos, pero María es madre de misericordia y su corazón está siempre abierto para recibirnos. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo regresa arrepentido, el padre no lo rechaza, no le hace reproches, no le recuerda sus pecados, sino que corre a su encuentro, lo abraza, lo besa, ordena preparar una fiesta. Así es María con nosotros. No importa cuán bajo hayamos caído, no importa cuántas veces hayamos pecado, si volvemos a ella con sinceridad, si acudimos a ella con arrepentimiento verdadero, su acogida será maternal, cálida, misericordiosa. Por eso la oración continúa con esa frase tan hermosa. Por eso me atrevo a presentarme ante ti tal como soy, con todas mis miserias, con todas mis debilidades, con todas mis heridas. Hermanos, no necesitamos disfrazarnos ante María, no necesitamos fingir que somos mejores de lo que somos, no necesitamos ocultar nuestras vergüenzas. Podemos presentarnos tal como somos, con total sinceridad, con completa transparencia. María nos conoce ya, conoce todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades, y sin embargo nos ama, nos acepta, nos acoge. Es más, ella quiere que vengamos así, sin máscaras, sin pretensiones, porque solo cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual podemos recibir las riquezas de la gracia divina. Solo cuando confesamos nuestras heridas podemos ser sanados. Solo cuando mostramos nuestras miserias podemos ser limpiados. Y entonces viene la súplica. Cúbreme con tu manto protector, intercede por mí ante tu Hijo Jesús, alcánzame las gracias que necesito para mi conversión y santificación. Esta imagen del manto de María es antiquísima en la tradición católica. Innumerables íconos y pinturas representan a María cubriendo con su manto a los fieles que se refugian en ella. Y hermanos, esto no es solo una imagen poética, es una realidad espiritual. Cuando nos ponemos bajo la protección de María, cuando nos refugiamos en su amor maternal, estamos creando como un escudo espiritual que nos protege de los ataques del enemigo. El demonio no puede tocar a quien está verdaderamente bajo el manto de María. Por eso los santos recomendaban tanto la devoción mariana como defensa contra las tentaciones. San Luis María Griñón de Montfort, uno de los más grandes doctores de la Mariología, decía que el diablo teme más a María que a todos los ángeles y santos juntos, porque la humildad de María lo humilló más que el poder de todos los demás. Después viene la parte de la oración donde hacemos nuestra petición particular. La oración dice, especialmente te pido esta gracia que tanto anhelo, y aquí cada uno debe expresar con sus propias palabras, desde lo más profundo de su corazón, lo que desea pedirle a María. Puede ser una gracia espiritual, la conversión de un familiar, la liberación de un vicio, el crecimiento en alguna virtud, el discernimiento vocacional. Puede ser una gracia temporal, la sanación de una enfermedad, la solución de un problema económico, la reconciliación de un matrimonio, la ayuda en el trabajo. María escucha todas nuestras peticiones, tanto las espirituales como las materiales, porque es madre y las madres se interesan por todas las necesidades de sus hijos, grandes y pequeñas. Pero, hermanos, recuerden siempre, presenten su petición con sinceridad, con fe, pero también con desprendimiento, con disponibilidad para aceptar la respuesta de Dios, sea cual sea. Porque precisamente el siguiente párrafo de la oración expresa esta disposición de abandono en las manos de Dios. Dice, Virgen Inmaculada, si lo que te pido conviene para mi salvación eterna y para la gloria de Dios, concédemelo por tu poderosa intercesión. Si no conviene, obtén para mí la gracia de conformarme con la voluntad divina y de aceptar con amor lo que la providencia disponga para mí. Esta es la actitud correcta, hermanos. Esta es la oración madura del cristiano que ha comprendido que Dios es Padre y sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. A veces le pedimos cosas que si nos las concediera nos harían daño, nos alejarían de Él, nos llevarían a la perdición. Y Dios en su misericordia no nos las concede aunque nos parezca que no nos escucha. Otras veces
Lo que pedimos es bueno, pero no es el momento apropiado y Dios nos pide que esperemos, que maduremos, que nos preparemos. Y otras veces Dios tiene para nosotros algo mejor de lo que pedimos, pero no podemos verlo porque nuestra visión es limitada. Recuerdo el caso de una mujer que oraba fervientemente para que su hijo no emigrara al extranjero en busca de trabajo. Ella quería tenerlo cerca, no quería perder el contacto diario con él. Pero el joven finalmente se fue y durante los primeros meses la madre sufría terriblemente, pensaba que Dios no había escuchado sus oraciones. Pero, hermanos, resulta que en aquel país extranjero, el joven conoció a una muchacha católica maravillosa con la que se casó, redescubrió su fe que había perdido, formó una familia hermosa. Años después, aquella madre me decía con lágrimas de gratitud: Padre, ¿cómo agradezco a Dios que no me concedió lo que yo le pedía? Su plan era mucho mejor que el mío. Esta es la sabiduría de Dios, hermanos, que siempre nos da lo que realmente necesitamos, aunque no sea lo que queremos. Por eso la oración continúa con una petición que debería ser la más importante para todos nosotros. Pero sobre todo, Madre mía, alcánzame la gracia de vivir siempre en estado de gracia, de evitar el pecado mortal, de crecer cada día en el amor a tu Hijo Jesús. Hermanos, esta debería ser nuestra obsesión, nuestra prioridad absoluta. Vivir en gracia de Dios, evitar el pecado mortal que nos separa de Él, crecer en santidad. ¿De qué nos sirve obtener todas las gracias temporales que podamos imaginar si al final perdemos nuestra alma? Jesús mismo lo dijo con toda claridad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Podemos tener salud, dinero, éxito, fama, poder y sin embargo estar muertos espiritualmente, separados de Dios por el pecado grave. Ese es el verdadero fracaso, la verdadera tragedia. Por eso les suplico, hermanos, que hagan de la vida en gracia su prioridad número 1. La oración continúa. Ayúdame a imitar tus virtudes, especialmente tu humildad, tu pureza, tu obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Aquí estamos pidiendo algo fundamental, la gracia de imitar a María. Porque, hermanos, la devoción a María no consiste solo en rezarle bonitas oraciones, consiste sobre todo en imitar sus virtudes, en vivir como ella vivió. María fue humilde. Se llamó a sí misma la esclava del Señor, no buscó honores ni reconocimientos, vivió escondida en Nazaret durante la mayor parte de su vida. ¿Y nosotros? ¿Somos humildes o buscamos constantemente el reconocimiento, la admiración de los demás, los primeros puestos? María fue pura, consagró su virginidad a Dios, vivió en perfecta castidad según su estado de vida. ¿Y nosotros? ¿Vivimos la pureza o nos dejamos contaminar por la pornografía, las relaciones desordenadas, los pensamientos impuros? María fue obediente a la voluntad de Dios, dijo, hágase, y mantuvo ese sí durante toda su vida, incluso al pie de la cruz. ¿Y nosotros? ¿Obedecemos a Dios o hacemos nuestra voluntad? ¿Vivimos según nuestros caprichos? ¿Nos rebelamos contra los mandamientos? ¿Están comenzando a comprender, hermanos, la profundidad de esta oración? ¿Ven cómo cada frase es una enseñanza, una invitación a la conversión, un camino de santidad? Esta no es una oración mágica que vamos a recitar mecánicamente esperando favores celestiales. Es una oración que nos transforma, que nos compromete, que nos exige cambiar de vida. Por eso les decía al principio que necesitaban escuchar con el corazón abierto, con disposición real de conversión. Porque María no trabaja en vidas que no quieren cambiar, no obra milagros en corazones cerrados, no intercede eficazmente por quienes se aferran a sus pecados. Pero si ustedes están dispuestos a dar este paso, si están dispuestos a dejarse transformar por la gracia, entonces prepárense para experimentar cosas maravillosas, porque María es poderosa, María es eficaz. María obtiene de su Hijo todo lo que le pide cuando lo pide para hijos sinceros y arrepentidos. El cuarto párrafo de la oración es una letanía de invocaciones a María que recorren sus principales títulos de gloria. María Inmaculada, Madre del Perpetuo Socorro, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, salud de los enfermos, auxilio de los cristianos. Cada uno de estos títulos, hermanos, tiene su historia, su fundamento en la tradición y en la experiencia de los santos. Madre del Perpetuo Socorro, este título se refiere a un ícono antiquísimo de María que ha sido venerado durante siglos y ante el cual se han obrado innumerables milagros. Refugio de los pecadores. Este es quizás el título que más consuelo debe darnos a nosotros que luchamos cada día contra nuestras debilidades. María no es refugio de los justos solamente, es refugio precisamente de los pecadores, de aquellos que han caído y necesitan levantarse.
Consuelo de los afligidos, cuántas lágrimas ha secado María, cuántos corazones rotos ha consolado, cuántas angustias ha aliviado a lo largo de los siglos. Salud de los enfermos, innumerables sanaciones físicas y espirituales se han obtenido por su intercesión. Auxilio de los cristianos. Especialmente en tiempos de persecución, de guerra, de peligro para la fe, María ha mostrado ser el auxilio poderoso de la Iglesia. Cuando invocamos a María con todos estos títulos, estamos reconociendo que ella puede ayudarnos en cualquier situación, en cualquier necesidad. No hay problema tan grande que María no pueda ayudarnos a resolverlo. No hay sufrimiento tan profundo que María no pueda consolarlo. No hay enfermedad tan grave que María no pueda interceder para su curación si conviene para nuestra salvación. Por eso la oración continúa. No permitas que me aparte de ti y de tu Hijo. Esta es una súplica fundamental, hermanos, porque el mayor peligro que corremos no es la pobreza material, no es la enfermedad física, no es el sufrimiento temporal. El mayor peligro que corremos es apartarnos de Dios, perder la fe, caer en el pecado mortal y morir en ese estado de separación de Dios. Por eso pedimos a María que no permita que nos apartemos de ella y de su Hijo, que nos mantenga siempre cerca, que nos proteja de las seducciones del mundo, de los engaños del demonio, de las debilidades de nuestra carne. Y entonces viene una serie de peticiones concretas para los diferentes momentos de nuestra vida espiritual. En los momentos de tentación, fortaléceme. En los momentos de tribulación, consuélame. En los momentos de oscuridad, ilumíname. En los momentos de duda, afírmame en la fe. Hermanos, esta es la realidad de nuestra vida espiritual. No es un camino lineal de progreso constante. Es un camino con altibajos, con momentos de luz y momentos de oscuridad, con momentos de fervor y momentos de sequedad, con momentos de certeza y momentos de duda. Y para cada uno de estos momentos, María quiere ser nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestra luz, nuestra certeza. En la tentación, cuando sentimos el impulso del pecado casi irresistible, un simple grito, María, puede ser suficiente para que ella nos dé la fuerza de resistir. En la tribulación, cuando el sufrimiento nos oprime y parece que Dios se ha olvidado de nosotros, María nos consuela con su presencia maternal que nos recuerda que no estamos solos. En la oscuridad espiritual, cuando no sentimos a Dios, cuando la oración se vuelve árida, cuando parece que el cielo está cerrado, María es la estrella que nos guía, la luz que nos orienta, la que mantiene viva en nosotros la llama de la fe, aunque sea solo como una brasa que no se extingue. Y en los momentos de duda, cuando nuestra fe es zarandeada por las objeciones de la razón, por los argumentos de los incrédulos, por las tragedias que parecen contradecir la bondad de Dios, María nos afirma en la fe con su ejemplo de fe inquebrantable. Ella creyó cuando el ángel le anunció algo humanamente imposible. Ella creyó al pie de la cruz cuando todo parecía indicar que su hijo había fracasado. Ella creyó en la resurrección antes de que los apóstoles creyeran. Por eso María puede fortalecernos en la fe cuando nuestra fe vacila. La oración continúa. Que tu presencia maternal me acompañe todos los días de mi vida, desde ahora hasta la hora de mi muerte. Hermanos, esta es una petición hermosísima, que María nos acompañe siempre. No solo en los momentos especiales, no solo cuando estamos en la iglesia o cuando rezamos formalmente, sino todos los días, en todas las circunstancias de nuestra vida. Que María esté con nosotros cuando nos levantamos por la mañana y cuando nos acostamos por la noche, cuando trabajamos y cuando descansamos, cuando estamos alegres y cuando estamos tristes, cuando todo va bien y cuando todo va mal. Que su presencia maternal sea como el aire que respiramos, constante, necesaria, vivificante, y especialmente que María esté con nosotros en la hora de nuestra muerte. Esta es la petición más importante de todas, hermanos, porque la muerte es el momento decisivo, el instante que determina nuestra eternidad. La tradición católica siempre ha enseñado que María asiste especialmente a sus devotos en el trance de la muerte. Hay innumerables testimonios de personas moribundas que han tenido visiones de la Virgen María viniéndolas a buscar, consolándolas, acompañándolas en ese paso terrible del tiempo a la eternidad. San Alfonso María de Ligorio, uno de los grandes doctores de la Mariología, escribió todo un libro sobre las glorias de María y dedicó un capítulo entero a demostrar que es moralmente imposible que se condene un verdadero devoto de María. No porque la devoción mariana sea una especie de seguro automático de salvación, sino porque quien es verdaderamente devoto de María vive en gracia, se confiesa regularmente, lucha contra el pecado,
Y María intercede eficazmente por él en el momento de la muerte para que tenga una buena muerte, una muerte en gracia de Dios. Por eso la oración continúa con esa súplica tan bella. Y cuando llegue ese momento definitivo, cuando mi alma deba comparecer ante el tribunal de Dios, sé tú mi abogada, mi defensora, mi intercesora. Hermanos, todos vamos a morir. Todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios, donde tendremos que rendir cuentas de toda nuestra vida, de cada palabra, de cada acción, de cada pensamiento. Ese es un momento que debería llenarnos de santo temor, porque Dios es justo y dará a cada uno según sus obras. Pero también es un momento que puede llenarnos de esperanza si tenemos a María como abogada, porque cuando María intercede por nosotros, cuando María presenta nuestro caso ante su Hijo, ¿cómo va a negarse Jesús a las súplicas de su madre? Esto no significa que podamos vivir en el pecado confiando en que María nos salvará de todos modos. Eso sería una presunción gravísima. Significa que si hemos vivido tratando de ser fieles a Dios, luchando contra el pecado, aunque hayamos caído muchas veces, manteniéndonos en la amistad de María a través de la devoción y la imitación de sus virtudes, entonces podemos confiar en que ella intercederá eficazmente por nosotros en el juicio final. La oración dice algo muy hermoso. Presenta a tu Hijo las llagas de mi alma, pero cúbrelas con los méritos infinitos de su pasión redentora. Aquí hay una profunda teología, hermanos. Nosotros tenemos llagas en el alma, heridas causadas por nuestros pecados. Esas llagas son reales, son feas, son vergonzosas. En justicia pura merecemos el castigo eterno por ellas. Pero María toma esas llagas nuestras y las cubre con las llagas de Cristo, con los méritos infinitos de su pasión. Es como si dijera a su Hijo, Hijo mío, mira las heridas de tu siervo, pero míralas a través de tus propias heridas que sufriste por su redención. Por tus llagas Él fue curado, por tu sangre Él fue lavado. Ten misericordia de Él, no por sus méritos que no tiene, sino por tus propios méritos infinitos. Esta es la mediación de María, hermanos. No nos salva por su propio poder, nos salva llevándonos a Cristo, presentándonos a Cristo, cubriéndonos con Cristo. El último párrafo de la oración es un acto de consagración a María. Dice, te consagro en este día todo lo que soy y todo lo que tengo. Te consagro mi cuerpo, mi alma, mi inteligencia, mi voluntad, mi memoria, mis afectos, mis proyectos, mis esperanzas. Consagrarse a María, hermanos, es entregarle absolutamente todo, sin reservas, sin condiciones. Es decirle, Madre, todo lo que soy es tuyo. Haz de mí lo que quieras. Lléame donde quieras. Úsame como quieras. Es un acto de abandono total, de confianza absoluta. Y este acto de consagración, cuando se hace con sinceridad, transforma radicalmente nuestra vida. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para María y por María para Jesús. Ya no buscamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios manifestada a través de las inspiraciones que María pone en nuestro corazón. Ya no usamos nuestros talentos para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios bajo la guía de María. San Luis María Griñón de Montfort, que escribió el famoso Tratado de la verdadera devoción a María, enseña que la consagración a María es el camino más corto, más fácil, más seguro y más perfecto para llegar a la unión con Cristo. ¿Por qué el más corto? Porque María nos lleva directamente a Jesús sin rodeos. ¿Por qué el más fácil? Porque María allana las dificultades, suaviza las asperezas del camino espiritual. ¿Por qué el más seguro? Porque María nos protege de los engaños del demonio y de nuestros propios extravíos. ¿Por qué el más perfecto? Porque María nos configura perfectamente con Cristo, nos transforma en otros Cristos. Por eso, hermanos, la consagración a María no es una devoción opcional para católicos especialmente piadosos. Es un camino que todos deberíamos seguir si queremos llegar con seguridad a la santidad. La oración termina diciendo, todo es tuyo, Madre mía, para que tú lo ofrezcas a tu Hijo y Él haga de mí lo que sea de su agrado. No quiero vivir para mí, quiero vivir para Cristo por medio de ti. No quiero buscar mi gloria, quiero buscar la gloria de Dios bajo tu guía maternal. Haz de mí un apóstol de tu Hijo en este mundo que tanto lo necesita. Hermanos, aquí está resumido todo el programa de una vida cristiana auténtica. Vivir no para nosotros, sino para Cristo. Buscar no nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Ser apóstoles de Cristo en este mundo que tan desesperadamente necesita conocerlo. Y todo esto por medio de María, bajo la guía de María, en compañía de María, porque cuando vamos con María, cuando María nos lleva de la mano, el camino es seguro. Como escribió San Bernardo, siguiendo a María no te desvías, rogándole no desesperas, pensando en ella no te equivocas,
Si ella te sostiene, no caes. Si ella te protege, no temes. Si ella te guía, no te cansas. Si ella te es propicia, llegas a la meta. Ahora quiero compartirles algunos testimonios concretos de personas que han rezado esta oración y han experimentado su eficacia. Cambiaré los nombres y algunos detalles para proteger la privacidad de las personas, pero los hechos son reales. Una mujer de unos 50 años vino a verme hace algunos años con un problema que la atormentaba. Su hijo mayor de 25 años se había alejado completamente de la fe. Vivía en concubinato, había declarado públicamente que era ateo, se burlaba de la religión. Aquella madre sufría terriblemente, había hecho todo lo que estaba en sus manos, le hablaba a su hijo con amor, le daba buenos ejemplos, rezaba por él constantemente, pero nada parecía funcionar. Le enseñé esta oración a la Inmaculada y le pedí que la rezara durante 9 días con fe absoluta, entregando completamente a su hijo en las manos de María. Hermanos, no pasaron ni 3 meses cuando aquella mujer volvió a verme radiante de alegría. Me contó que su hijo había tenido una experiencia espiritual profunda mientras viajaba por el extranjero. Había entrado en una iglesia católica solo por curiosidad turística y ante una imagen de la Virgen María con el niño Jesús, sintió una emoción interior tan fuerte que cayó de rodillas y comenzó a llorar sin poder contenerse. Sintió con absoluta certeza que Dios existía, que Dios lo amaba, que Dios lo estaba llamando a volver a la casa del Padre como el hijo pródigo. Cuando regresó a su país, fue a confesarse después de años de alejamiento, rompió su relación de concubinato, comenzó a frecuentar los sacramentos. Hoy ese joven está felizmente casado por la iglesia y es un católico comprometido. Cuando le conté a su madre que había rezado aquella oración, ella me dijo: Padre, yo sabía que era María quien había tocado el corazón de mi hijo. Solo ella podía hacer ese milagro. Este es el poder de la intercesión de María, hermanos. Otro caso que recuerdo con particular emoción es el de un hombre de unos 40 años que estaba atrapado en la adicción al alcohol. Había perdido su trabajo, su esposa estaba a punto de dejarlo, sus hijos adolescentes no querían ni verlo, había intentado todo, tratamientos médicos, grupos de apoyo, promesas, pero siempre recaía. Un día, en un momento de desesperación absoluta, vino a la iglesia y se arrodilló ante la imagen de la Virgen María. Le dije que rezara esta oración, que se consagrara a María, que le pidiera con fe la gracia de liberarse de aquella esclavitud. Hermanos, fue un proceso largo y difícil, no fue un milagro instantáneo. Pero poco a poco, día tras día, aquel hombre sintió que recibía fuerzas para resistir la tentación de beber. Cuando sentía que iba a caer, invocaba a María y sentía una paz que lo ayudaba a sostenerse. Hubo recaídas, hubo momentos de debilidad, pero él perseveró en la oración, en la devoción a María, en la frecuencia de los sacramentos. Después de casi un año de lucha, aquel hombre finalmente pudo decir que estaba liberado del alcoholismo. Recuperó su trabajo, su esposa decidió darle otra oportunidad, sus hijos volvieron a respetarlo. Me dijo: Padre, yo solo no hubiera podido. Fueron María y su hijo quienes me salvaron. Este testimonio me impactó profundamente porque me enseñó que María no solo obra milagros instantáneos espectaculares, también obra milagros graduales en procesos de conversión que requieren tiempo, paciencia, perseverancia. Y quizás estos sean los milagros más grandes, porque implican una transformación profunda de la persona, no solo un arreglo superficial de un problema. María no nos da solo lo que pedimos, nos transforma en lo que necesitamos ser para alcanzar nuestra salvación eterna. Un tercer testimonio que quiero compartir es el de una pareja de esposos que estaban al borde del divorcio. Después de 20 años de matrimonio habían acumulado tantos resentimientos, tantas heridas, tanta amargura, que ya no se soportaban. Habían dejado de hablarse excepto para lo estrictamente necesario, dormían en habitaciones separadas, estaban tramitando la separación legal. Una de mis feligresas que conocía a aquella mujer la animó a que viniera a hablar conmigo antes de tomar la decisión definitiva del divorcio. Cuando conversé con ella y después con su esposo, me di cuenta de que el problema fundamental era el orgullo de ambos. Ninguno quería ser el primero en pedir perdón, en tender la mano, en dar el primer paso hacia la reconciliación. Les propuse algo que les pareció extraño, que durante 9 días rezaran juntos esta oración a la Inmaculada Concepción, cada uno desde su casa si no querían estar juntos, pero los dos rezándola a la misma hora. Al principio se resistieron, pero finalmente aceptaron. Hermanos, lo que sucedió fue extraordinario. El simple hecho de que ambos estuvieran rezando la misma oración, presentando su matrimonio a María, pidiendo juntos, aunque separados físicamente, creó un vínculo espiritual entre ellos que comenzó a ablandar sus corazones endurecidos.
Después de los 9 días, el esposo tuvo la humildad de llamar a su mujer y pedirle perdón sinceramente por todas sus faltas. Ella, tocada por la gracia, también se humilló y reconoció sus propios errores. Fueron a confesarse, vinieron a verme para orientación pastoral, comenzaron un proceso de terapia matrimonial. Hoy, varios años después, me dicen que su matrimonio es más fuerte y más feliz que nunca porque tuvieron que morir a sí mismos y renacer en Cristo. Y me dijeron algo que nunca olvidaré. Padre, sin María nuestro matrimonio hubiera muerto. Ella lo resucitó. Estos testimonios, hermanos, y podría contarles docenas más, no pretenden demostrar que la oración a María es una fórmula mágica que automáticamente soluciona todos los problemas. Lo que demuestran es que María es realmente nuestra madre, que su intercesión es poderosa, que ella se preocupa por todas nuestras necesidades si se las presentamos con fe. Pero también demuestran que el camino de la devoción mariana exige fe, perseverancia, disposición de conversión, humildad para reconocer que necesitamos ayuda. María no opera sus milagros en vidas que se niegan a cambiar, en corazones cerrados a la gracia, en personas que quieren seguir viviendo en el pecado mientras le piden favores a la Virgen. Pero cuando hay sinceridad, cuando hay arrepentimiento, cuando hay apertura a la gracia transformadora de Dios, entonces María hace maravillas. Entonces su poder maternal se manifiesta de maneras que superan toda expectativa. Permítanme ahora darles algunas recomendaciones prácticas sobre cómo vivir la devoción a la Inmaculada Concepción, no solo durante los 9 días de la novena, sino como una realidad permanente en su vida cristiana. Primero, rezo diario del rosario. Hermanos, el rosario es la oración mariana por excelencia, es el arma espiritual más poderosa que tenemos después de la Eucaristía y los demás sacramentos. La Virgen María ha pedido insistentemente en sus apariciones que recemos el rosario, en Lourdes, en Fátima, en Medjugorje. ¿Por qué? Porque el rosario nos une a María en la contemplación de los misterios de Cristo, porque el rosario es una meditación profunda del Evangelio, porque el rosario obtiene gracias abundantes para nosotros y para el mundo entero. Si todavía no rezan el rosario diariamente, comiencen hoy mismo. No digan que no tienen tiempo. El rosario completo se reza en 20 minutos, una década se reza en 5 minutos. Segundo, consagrarse formalmente a María según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Esta consagración implica una preparación de 33 días, meditando sobre el conocimiento de sí mismo, sobre Cristo, sobre María. Y luego el acto formal de consagración, entregándose totalmente a María para que ella nos conduzca a Jesús. Hay libros excelentes que explican este método. Búsquenlos, léanlos, pónganlo en práctica. La consagración a María transformará su vida espiritual de una manera que no pueden ni imaginar. Será como pasar de gatear a caminar, de caminar a correr en el camino espiritual. María acelerará enormemente su crecimiento en santidad si ustedes se ponen totalmente en sus manos. Tercero, usar el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Este es un sacramental muy antiguo aprobado por la Iglesia. Consiste en 2 pedazos pequeños de tela unidos por cordones que se llevan sobre los hombros. Según la tradición, la Virgen prometió a San Simón Stock que quien muriera llevando devotamente este escapulario no sufriría el fuego eterno. El Papa Juan Pablo II lo llevaba, innumerables santos lo han llevado. No es un amuleto mágico. Es un signo externo de nuestra consagración a María y de nuestra confianza en su protección. Si lo llevan con fe, si lo usan dignamente viviendo en gracia de Dios, experimentarán la protección maternal de María de una manera muy concreta. Pueden conseguirlo en cualquier tienda católica y pedirle a un sacerdote que se lo bendiga e imponga según el ritual de la Iglesia. Cuarto, celebrar especialmente los sábados como días dedicados a María. Desde tiempos antiguos, la Iglesia ha consagrado los sábados a la Virgen María. Por eso existe la tradición de la misa votiva de Santa María en sábado. Ustedes pueden vivir esta tradición dedicando los sábados de manera especial a María, rezando más el rosario ese día, leyendo algo sobre María, haciendo algún acto de caridad en su honor, absteniéndose de algún placer lícito como pequeño sacrificio ofrecido a María. Estos pequeños gestos de amor mariano van creando en nuestra alma una sintonía profunda con el corazón inmaculado de María. Van haciendo que pensemos más en ella, que la amemos más, que nos parezcamos más a ella. Quinto, y esto es fundamental, vivir la pureza según nuestro estado de vida. Si son solteros, vivir en castidad, evitando las relaciones sexuales prematrimoniales, la pornografía, la masturbación, los pensamientos impuros consentidos.
Si están en proceso de discernimiento vocacional, considerar seriamente si Dios los llama a la vida consagrada, al sacerdocio, a la vida religiosa, donde la virginidad se ofrece completamente a Dios. Si son casados, vivir la sexualidad según el plan de Dios. En el contexto del matrimonio sacramental, abiertos a la vida, con respeto mutuo, evitando el adulterio, la pornografía, cualquier forma de infidelidad. María es la Virgen purísima y quien quiera ser verdaderamente devoto de María debe esforzarse por vivir la pureza. No digo que sea fácil, hermanos. En esta cultura hipersexualizada en que vivimos es una batalla constante, pero es una batalla que vale la pena pelear porque la pureza trae paz, alegría, libertad verdadera. Sexto, practicar la caridad efectiva con los necesitados. María dijo en el Magnificat, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. El corazón de María late especialmente por los pobres, por los marginados, por los que sufren. Si queremos ser verdaderos devotos de María, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Tenemos que practicar las obras de misericordia corporales y espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, consolar al triste, perdonar las ofensas, enseñar al que no sabe. Cada vez que hacemos esto, estamos honrando a María, estamos imitando su amor compasivo, estamos viviendo el evangelio que ella vivió de manera perfecta. Séptimo, difundir la devoción a María entre nuestros familiares y amigos. No podemos guardar para nosotros solos este tesoro de la devoción mariana. Tenemos que compartirlo, tenemos que enseñar a otros el camino hacia María. Regalen rosarios. Regalen estampitas de la Virgen, cuenten testimonios de las maravillas que María ha obrado en su vida, inviten a otros a rezar el rosario con ustedes, organicen grupos de oración marianos en sus parroquias o en sus hogares. Cada alma que lleven a María es un regalo que le hacen, es un hijo más que ella puede abrazar y conducir hacia su Hijo Jesús. Y María nunca olvida a quienes le traen hijos, les recompensa con gracias abundantes para ellos mismos y para sus familias. Octavo, y esto es algo que me apasiona especialmente, consagrar sus familias al corazón inmaculado de María. Hermanos, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y de la iglesia. Cuando una familia se consagra a María, cuando pone su hogar bajo la protección del corazón inmaculado, se crea como un escudo espiritual alrededor de ese hogar que lo protege de las fuerzas del mal. He visto familias transformadas por esta consagración, familias donde había constantes peleas encontrar la paz, familias donde los hijos estaban descarriados ver a sus hijos volver al camino de la fe, familias amenazadas por problemas económicos ver soluciones providenciales. La consagración familiar se puede hacer de manera muy sencilla. Reúnan a todos los miembros de la familia, incluidos los niños, lean juntos un acto de consagración y luego renueven esa consagración regularmente, quizás cada primer viernes de mes o cada 8 de diciembre, noveno. Peregrinar cuando sea posible a santuarios marianos. Hermanos, los santuarios marianos son lugares donde el cielo parece tocar la tierra, donde María ha manifestado de manera especial su presencia y su poder. Si tienen la oportunidad de visitar Guadalupe, Lourdes, Fátima, Czestochowa o cualquiera de los innumerables santuarios marianos que hay en el mundo, háganlo. Y si no pueden viajar lejos, seguramente hay santuarios marianos en su propio país, en su propia región. Visítenlos, oren allí con devoción, participen en las procesiones, en los actos litúrgicos. Hay algo en la atmósfera de fe de estos lugares que fortalece nuestra devoción, que renueva nuestra esperanza, que nos hace experimentar de manera más viva la presencia maternal de María. Décimo, y este es mi último consejo práctico, estudio de la Mariología. Hermanos, cuanto más conozcan a María, más la amarán. Y cuanto más la amen, más querrán imitarla y seguirla hacia Jesús. Les recomiendo que lean buenos libros sobre María, escritos por santos y doctores de la Iglesia. Lean las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio, lean el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, lean los documentos de los papas sobre María, especialmente las encíclicas marianas. Lean sobre las apariciones de María que la Iglesia ha aprobado. Todo este conocimiento alimentará su devoción, la hará más profunda, más sólida, más madura. Porque la verdadera devoción mariana no es sentimentalismo barato. Es una devoción ilustrada, consciente, teológicamente sólida.
¿Se dan cuenta, hermanos, de cuánto hemos caminado juntos en esta reflexión? ¿Sienten que no es casualidad que hayan llegado hasta aquí, que Dios tenía un propósito al hacer que escucharan este mensaje? Porque les aseguro que entre todos los que comenzaron a escuchar, solo un porcentaje ha perseverado hasta este punto. Y si ustedes están aquí, es porque el Espíritu Santo los está llamando a algo más profundo, a un compromiso más serio con su vida espiritual, a una relación más íntima con María y por medio de ella con Jesús. No desperdicien esta gracia, no dejen que este momento pase sin tomar una decisión concreta. Dentro de poco voy a pedirles que hagan algo muy específico, que den un paso de fe que puede marcar un antes y un después en su vida espiritual. Preparen su corazón para ese momento decisivo. Quiero hablarles ahora de algo que considero fundamental y que a veces se malinterpreta en la devoción mariana, la relación entre María y el Espíritu Santo. Hermanos, María es la esposa del Espíritu Santo. Desde toda la eternidad, Dios Padre decretó que el Espíritu Santo realizaría en María sus obras más grandes. Fue el Espíritu Santo quien preparó a María para ser Madre de Dios, preservándola del pecado original. Fue el Espíritu Santo quien descendió sobre María en la Anunciación y obró en ella el milagro de la Encarnación. Fue el Espíritu Santo quien llenó a María de sus dones y frutos, haciendo de ella la criatura más perfecta después de Cristo. Y es el Espíritu Santo quien continúa obrando por medio de María en la vida de la iglesia y en la vida de cada bautizado. Por eso, San Luis María Griñón de Montfort enseña que no se puede tener verdadera devoción al Espíritu Santo sin tener devoción a María, y no se puede tener verdadera devoción a María sin tener devoción al Espíritu Santo. Esta relación entre María y el Espíritu Santo tiene implicaciones prácticas enormes para nuestra vida espiritual. Cuando nos consagramos a María, cuando vivimos nuestra vida bajo su guía maternal, nos ponemos automáticamente bajo la acción del Espíritu Santo. María nos abre a la acción del Espíritu Santo en nosotros, hace que seamos más dóciles a sus mociones, más receptivos a sus inspiraciones, más sensibles a sus dones. Por el contrario, quien rechaza a María, quien menosprecia la devoción mariana, se está cerrando en gran medida a la acción del Espíritu Santo, porque está rechazando el camino que Dios mismo ha establecido para comunicarnos sus gracias. Esto no significa que el Espíritu Santo no pueda actuar sin María. Dios es todopoderoso y puede hacer lo que quiera. Pero significa que en el plan divino de salvación, María ocupa un lugar central. Y que quien ignora este plan se priva de muchísimas gracias. Por eso les animo, hermanos, a que cuando recen a María, invoquen también al Espíritu Santo. Pídanle al Espíritu Santo que les dé un amor más profundo por María. Pídanle a María que les obtenga los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Pídanle a María que les ayude a vivir los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Verán cómo esta doble invocación a María y al Espíritu Santo produce en sus almas frutos abundantes de santidad. Porque el Espíritu Santo y María trabajan siempre juntos, son inseparables en la obra de nuestra santificación. Ahora quiero adentrarme en un aspecto del misterio de la Inmaculada Concepción que tiene particular relevancia para nuestro tiempo: María como modelo de la victoria sobre el pecado. Hermanos, vivimos en una época que ha perdido completamente el sentido del pecado. La palabra pecado misma se ha vuelto obsoleta, anticuada, incluso ridícula para muchos de nuestros contemporáneos. Se habla de errores, de equivocaciones, de conductas inapropiadas, pero no de pecado. Y cuando no hay sentido del pecado, tampoco hay sentido de la necesidad de redención, de perdón, de gracia. La gente vive como si Dios no existiera, como si no hubiera que rendir cuentas de nada, como si no hubiera cielo, ni infierno, ni juicio final. Este es el gran drama de nuestra época. El eclipse de Dios, la muerte de Dios en la conciencia de millones de personas. Y en medio de esta oscuridad, María Inmaculada se yergue como un faro de luz, como un signo de contradicción. Ella nos grita con su sola existencia: el pecado existe, el pecado es real. El pecado separa de Dios, el pecado destruye, pero la gracia es más fuerte que el pecado. La pureza es posible, la santidad es alcanzable. María no conoció el pecado, pero vivió en un mundo de pecadores como vivimos nosotros. Estuvo expuesta a las mismas tentaciones que nosotros, aunque sin la herida del pecado original que nos debilita. Y sin embargo nunca cedió, nunca pecó, ni siquiera venialmente, ni siquiera en los pensamientos más fugaces. Mantuvo su pureza inmaculada desde el primer instante de su concepción hasta el último instante de su vida terrena.
Esto nos muestra que es posible resistir al pecado, que es posible vivir en santidad, que la gracia de Dios nos capacita para decir no al mal y sí al bien. Hermanos, necesitamos recuperar urgentemente el sentido del pecado en nuestra vida. Necesitamos llamar al pecado por su nombre, ofensa a Dios, transgresión de sus mandamientos, rechazo de su amor. Necesitamos examinar nuestra conciencia con sinceridad y reconocer nuestros pecados sin excusas, sin justificaciones, sin minimizaciones. Y luego necesitamos acudir al sacramento de la reconciliación. Necesitamos confesarnos con arrepentimiento sincero. Necesitamos experimentar el perdón de Dios que nos limpia, que nos renueva, que nos da una nueva oportunidad. Este es el camino de la conversión que María nos señala. Ella, la Inmaculada, nos ayuda a tomar conciencia de nuestra condición de pecadores. No para hundirnos en la culpa, no para desesperarnos, sino para conducirnos al arrepentimiento y luego a la confesión y finalmente al perdón y a la renovación de vida. He visto a lo largo de mi ministerio cómo la devoción a la Inmaculada Concepción ha ayudado a innumerables personas a liberarse de pecados habituales, de vicios arraigados, de adicciones que parecían invencibles. Cuando una persona se pone verdaderamente bajo la protección de María Inmaculada, cuando invoca su nombre en los momentos de tentación, cuando le pide que cubra con su pureza la impureza del alma, sucede algo maravilloso. El poder del pecado se debilita, la atracción hacia el mal disminuye, la fuerza para resistir aumenta. No es magia, hermanos, es gracia. Es la gracia que fluye del corazón inmaculado de María hacia nuestros corazones manchados, limpiándonos, purificándonos, fortaleciéndonos. Por eso los santos recomiendan tanto la devoción a María para vencer las tentaciones, porque funciona, porque da resultados, porque María realmente nos ayuda en la lucha espiritual. Pero atención, hermanos, esto no significa que la devoción a María nos va a librar automáticamente de todas las tentaciones y de todas las luchas. Seguiremos siendo tentados mientras vivamos en este mundo, seguiremos experimentando inclinaciones desordenadas, seguiremos teniendo que luchar contra nuestra carne, contra el mundo, contra el demonio. La vida cristiana es una milicia, es una batalla constante, pero con María a nuestro lado, con su intercesión poderosa, con su protección maternal, la batalla se vuelve mucho más llevadera, las victorias se multiplican, los fracasos disminuyen y sobre todo cuando caemos, María nos ayuda a levantarnos rápidamente, nos impulsa a confesarnos sin demora, nos anima a seguir luchando sin desanimarnos. Esta es la gran diferencia entre quien vive bajo la protección de María y quien vive sin ella. No que uno no sea tentado y el otro sí, sino que uno tiene una ayuda poderosa para resistir y levantarse, mientras el otro está solo en la batalla. Déjenme contarles algo muy personal, hermanos. Yo mismo, como sacerdote, soy un hombre sujeto a las mismas tentaciones que ustedes. La ordenación sacerdotal no me hizo impecable, no me libró de las inclinaciones desordenadas, no me convirtió en un ángel. Sigo siendo un hombre de carne y hueso con debilidades, con fragilidades, con tentaciones. Y les puedo asegurar que si he podido mantenerme fiel a mis votos sacerdotales durante todos estos años, si he podido vivir el celibato con relativa paz y alegría, si he podido resistir las tentaciones que asaltan especialmente a los sacerdotes, es únicamente por la gracia de Dios que me llega por medio de María. Todas las mañanas me consagro de nuevo a la Virgen, le entrego mi día, le pido que me proteja. Durante el día, cuando siento alguna tentación, inmediatamente invoco su nombre, María. Y siento una ayuda real, una fortaleza que no es mía, una paz que me sostiene. Por eso les hablo con autoridad moral, hermanos, no desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Les hablo como quien ha probado y ha visto que el Señor es bueno, que María es poderosa, que la gracia funciona. Y les digo con toda la fuerza de mi corazón sacerdotal, entréguense a María, confíen en María, ámenla con todo su corazón. No se arrepentirán. Ella no los defraudará. Los sostendrá en las tentaciones, los consolará en las tribulaciones, los guiará en las decisiones, los protegerá en los peligros, los acompañará en la vida y en la muerte. Porque eso es lo que hace una madre, y María es nuestra madre, la mejor madre que podríamos tener después de Dios mismo. Y ahora, hermanos míos, hermanas queridas, hemos llegado al momento de hacer una decisión. No quiero que este encuentro termine sin que ustedes tomen un compromiso concreto, sin que den un paso definitivo. Les voy a pedir 3 cosas muy específicas. Primera, que en este mismo momento, donde quiera que estén, hagan un acto de consagración a la Inmaculada Concepción. No necesitan palabras complicadas, pueden usar sus propias palabras. Simplemente díganle a María desde lo más profundo de su corazón: Madre mía, María Inmaculada, hoy me consagro a ti.
Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Toma mi vida, guíala tú, condúceme a tu Hijo Jesús. No quiero vivir sin ti, no quiero caminar sin tu protección. Acéptame como tu Hijo, cuídame como solo tú sabes hacerlo. Amén. Háganlo ahora mismo, con fe, con sinceridad. Es un momento de gracia, no lo dejen pasar. Segunda cosa que les pido, que comiencen hoy mismo o lo más pronto posible la novena a la Inmaculada Concepción con la oración que les he enseñado. Copien la oración, apréndanla de memoria, recen con ella durante 9 días consecutivos. Y no se queden solo en rezar las palabras, vivan lo que rezan. Si le están pidiendo a María que los ayude a imitar sus virtudes, esfuércense realmente por ser más humildes, más puros, más obedientes a Dios. Si le están pidiendo conversión, vayan a confesarse, cambien aquello que necesita ser cambiado en su vida. Si le están pidiendo una gracia específica, preséntenla con fe, pero también con desprendimiento, aceptando la voluntad de Dios, sea cual sea. Y después de los 9 días, no abandonen la oración. Pueden seguirla rezando regularmente. Puede convertirse en una de sus oraciones habituales. Verán cómo esa oración va transformando su vida poco a poco. Y tercera cosa que les pido, y esto es muy importante, que compartan este mensaje con otras personas. Hermanos, ustedes han recibido un tesoro espiritual hoy. No lo guarden solo para ustedes. Compartan este video con sus familiares, con sus amigos, especialmente con aquellos que saben que están pasando por dificultades, que están alejados de la fe, que necesitan un milagro en su vida. Envíenles el enlace, díganles que lo escuchen con atención hasta el final. Cada persona que llegue a conocer esta oración, cada persona que se acerque más a María por medio de este mensaje, será un alma más que María podrá abrazar y conducir hacia su Hijo. Y ustedes serán instrumentos de esa bendición, serán canales de la gracia. María los recompensará abundantemente por cada alma que le traigan. Además, les pido que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los mensajes que seguiremos compartiendo. Porque mi misión, hermanos, mi vocación sacerdotal es alimentar sus almas, fortalecerlos en la fe, acompañarlos en el camino espiritual. Y en estos tiempos en que vivimos, donde la confusión religiosa es tan grande, donde hay tantas voces contradictorias, donde el relativismo y el secularismo quieren arrastrarnos lejos de Dios, necesitamos más que nunca formarnos, alimentarnos espiritualmente, crecer en el conocimiento y el amor de nuestra fe católica. Este canal es una herramienta de evangelización, es un púlpito digital desde el cual puedo llegar a miles de almas que de otro modo no tendría la oportunidad de alcanzar. Y si este mensaje les ha bendecido, si han recibido luz, consuelo, esperanza, déjenme un comentario aquí abajo contándome qué les ha tocado el corazón, qué han aprendido, qué decisión han tomado. Léanlos regularmente y es un gran consuelo para mí como sacerdote saber que mi labor está dando fruto, que las palabras que pronuncio no caen en el vacío, sino que tocan vidas reales, que transforman corazones, que acercan almas a Dios. Cada testimonio que comparten me anima a seguir adelante, me da fuerzas para continuar este ministerio que a veces es muy exigente, pero que es también muy hermoso y gratificante. Y sus comentarios también edificarán a otros que lean el video, servirán de testimonio para aquellos que todavía dudan, que todavía están inseguros sobre dar el paso de fe. Hermanos míos, hermanas queridas, estamos llegando al final de este encuentro, pero no es realmente un final, sino un comienzo. Es el comienzo de una nueva etapa en su relación con María. Es el comienzo de una transformación que el Espíritu Santo quiere obrar en ustedes. Es el comienzo de un camino de santidad que María misma quiere recorrer con ustedes tomados de la mano. No tengan miedo de dar este paso. No tengan miedo de entregarse completamente a María. Ella no les va a decepcionar, no les va a fallar, no les va a abandonar. Es madre y una madre nunca abandona a sus hijos. Es la Inmaculada. Y por eso tiene todo el poder ante Dios para interceder eficazmente por ustedes. Es la mediadora de todas las gracias. Y por sus manos pasan todas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre ustedes. Quiero terminar con una bendición para cada uno de ustedes. Aunque no pueda imponerles físicamente las manos, aunque estemos separados por la distancia, la oración de un sacerdote tiene poder porque es Cristo mismo quien actúa a través de nosotros. Así que inclinen la cabeza, cierren los ojos, abran su corazón y reciban esta bendición. Que Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los bendiga y los guarde. Que Dios Hijo, Jesucristo nuestro Señor, les conceda la gracia de la conversión y de la perseverancia en el bien. Que Dios Espíritu Santo los llene de sus dones y los inflame con su amor.
y que María Santísima, la Inmaculada Concepción, los cubra con su manto, los proteja de todo mal, interceda por ustedes ante su Hijo y los conduzca seguros por el camino que lleva al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les dejo con mi afecto sacerdotal, con mi oración constante por cada uno de ustedes, con mi compromiso de seguir acompañándolos en este camino de fe a través de estos mensajes que con tanto cariño preparo para ustedes. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes. Que la alegría del Evangelio llene sus vidas. Que la esperanza cristiana los sostenga en medio de las dificultades. Y que María Inmaculada, nuestra Madre amadísima, los acompañe siempre. Hasta muy pronto, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén.